Bien, ahora vamos a hablar de las partes de una edificación. Aquí tenemos una imagen de un edificio muy convencional y vamos a empezar a mirar cuáles son las partes principales que hacen parte de ese edificio. Empezamos por la parte inferior, es lo que conocemos como cimentación. En este caso está conformado por estos elementos que se llaman zapatas. Son los que están conformando en este caso la cimentación, que es lo que soporta el edificio en el terreno. Luego seguimos subiendo y nos encontramos otros elementos que son estos elementos verticales que hacen parte de la estructura también, es decir, lo que soporta la edificación, el esqueleto podríamos decir, y son las columnas. Estos elementos verticales se llaman columnas. Junto con las columnas hay otros elementos horizontales que también hacen parte de la estructura, que se llaman vigas. Entonces, columnas son estos elementos verticales, estructurales, y vigas son estos elementos horizontales, estructurales. Encontramos las paredes exteriores y las paredes interiores. Las exteriores son las encargadas de dar ese cerramiento a la edificación y separar el interior del exterior, y las interiores de dividir o separar los espacios interiores. Encontramos luego estos elementos horizontales, que son las losas, hacen parte también de la estructura. Losas en este caso son losas de entrepiso y son para, pues en este caso estamos hablando de entrepiso porque dividen un nivel o un piso del otro piso y hacen parte de ese esqueleto, de ese entramado estructural que soporta al edificio. En estas fachadas sobre los muros exteriores también encontramos ventanas y puertas, al igual que en los muros interiores encontramos puertas y también ventanas. Y finalmente, cerrando en la parte superior, está la cubierta. Esta cubierta también está conformada por otros elementos estructurales que la soportan, una base, un elemento impermeable y finalmente las tejas. Ahora vamos a hacer un recorrido al interior de algunos espacios para identificar partes de una edificación estando dentro de la propia edificación. Vamos a empezar entonces desde el acceso. Aquí tenemos algo que conocemos como puerta vidriera. Esta puerta vidriera es de un tipo, hay puertas de diferentes tipos, ventanas de diferentes tipos. Casi siempre se caracterizan o se categorizan con base del sistema de apertura o cierre. En este caso, el tipo o el sistema de apertura y cierre es un sistema que conocemos como pivotante. Entonces es una puerta vidriera pivotante. ¿Por qué pivotante? Porque tiene estos dos elementicos arriba y abajo que se llaman pivotes. Miremos que no está conformada por bisagras, sino por estos elementos que llamamos pivotes para que la puerta se abra y se cierre. Si seguimos avanzando, encontramos aquí otra puerta. Esta puerta también es igual que la anterior, una puerta pivotante. Esta parte que vemos aquí abajo, donde se une la pared con el suelo, esta franja se llama zócalo o guardaescobas. Si nos acercamos también aquí a estos elementos del piso, que son unos elementos cerámicos para enchapar el piso, para darle el acabado al piso, nos acercamos un poquito más, encontramos unas líneas entre ellos. Esas líneas que dividen elementos como estos se llaman juntas. Esto donde conectamos, nos conectamos a la electricidad, se llaman tomacorrientes, con lo que prendemos y apagamos las luces, se llaman interruptores o switches. En la parte superior de donde estamos nosotros, es decir, en la parte inferior de las losas del entrepiso que veíamos ahora, se acostumbra mucho poner algo que se llama cielo falso.
y eso se utiliza para pasar redes, instalaciones técnicas que no queden a la vista, o sea, tuberías, cableados que no queden a la vista, y además para hacer juegos estéticos como estos, cambios de alturas y poner luces, por ejemplo en este caso una luz difusa. En el caso de las puertas, e igualmente para las ventanas, están compuestas por cuerpos o por alas. En este caso vemos esta puerta que tiene dos cuerpos o dos alas. Sería una puerta entonces, como lo habíamos visto ahorita, una puerta vidriera pivotante, porque tiene los pivotes, esos tubitos, no tiene bisagras. Puerta vidriera pivotante de dos alas o de dos cuerpos. En las puertas, la parte superior lo conocemos como dintel, es la parte superior de las puertas, y cuando queremos saber la altura de un dintel de una puerta, entonces medimos desde el piso hasta donde termina la puerta en la parte superior. Ese es el dintel. Como veíamos ahora con las puertas, las ventanas también se presentan de diferentes tipos. En este caso esto es una ventana corrediza. ¿Por qué corrediza? Porque se desplaza por medio a través de un riel, se desliza a través de unos rieles. Entonces es una ventana corrediza en este caso. ¿Cuántos cuerpos tenemos? Dos cuerpos. La parte superior, al igual que las puertas, la parte superior de las ventanas se conoce como dintel y la parte inferior como sillar. Para medir cuál es la altura del dintel de una ventana, medimos desde el piso con una línea recta hasta la altura de la ventana arriba, a donde termina la ventana. Y para medir la altura de un sillar de una ventana, medimos igualmente desde el piso hasta donde comienza la ventana en la parte inferior. Con las rampas son estos elementos inclinados que unen dos niveles diferentes o dos alturas diferentes. Las rampas para personas en situación de discapacidad deben tener una pendiente de máximo el 10%, es decir, por cada 10 metros que se avanza horizontalmente, se suben, o sea en vertical, se sube 1 metro. Los pasamanos deben estar a una altura desde el piso entre 90 centímetros y 1 metro. Aquí nos encontramos otros dos tipos de puertas. Una puerta que conocemos como panel fold o puerta plegable o puerta en acordeón. Y aquí nos encontramos una puerta, esta vez sí tiene bisagras. Esto es una puerta batiente de un ala. ¿Listo? Para que diferenciemos, puertas batientes son las que tienen normalmente, son las que tienen bisagras. Al fondo tenemos otra puerta batiente y aquí al lado izquierdo encontramos otra vez puertas pivotantes. Vamos a conocer este espacio en su exterior. Aquí tenemos lo que conocemos como celdas de parqueo. Estos elementos que vemos negritos con una línea amarilla son los topellantas, que es, como su nombre lo dice, hasta donde llegarían las llantas de los carros una vez se parqueen. Este cuadrito que vemos acá es una tapa de una caja de inspección eléctrica o hidrosanitaria, es decir, ahí llegan las redes, en este caso creo que es más bien hidrosanitaria, donde llegan las redes, las tuberías de las aguas residuales. Aquí en la parte superior de los muros, en exteriores, normalmente utilizamos algo que se llaman lagrimales o cortagoteras. Son elementos que evitan que cuando llueva el agua se deslice directamente por la pared y se ensucie y se gaste por la humedad. Arriba también logramos ver ese elemento lagrimal en las partes superiores de los muros. Vamos a adentrarnos en este otro espacio. Este es el Museo de Arte Moderno de Medellín, que es una estructura antigua que fue reformada. Aquí quiero mostrarles estos elementos superiores
están conformados por triángulos. Estos elementos se conocen como cerchas. Son elementos estructurales que nos permiten tener espacios más largos entre los apoyos de las columnas. Esos espacios entre apoyos o entre columnas se conocen como luz. Entonces una luz en una estructura es la distancia que hay entre dos apoyos o dos columnas. Entonces las cerchas nos permiten, con esos elementos triangulares unidos entre sí, tener luces mucho mayores, es decir, apoyos, distancias entre apoyos mucho mayores, como lo vemos acá en este espacio. Por eso estos elementos estructurales triangulares se utilizan mucho en coliseos, por ejemplo, museos que tienen lugares así abiertos. Miremos, por ejemplo, estas columnas. Tenemos las columnas nuevas, arriba están las columnas antiguas y sobre esas columnas se apoyan las cerchas para luego soportar o sostener la cubierta. Estas líneas que se ven en las columnas, como unas manchitas horizontales, eso es debido a la unión, porque cuando hacemos una columna la vamos vaciando por partes, se arma el encofrado o el molde para hacer la columna, para vaciarla, y se va vaciando el concreto, la mezcla de concreto se va vaciando por partes. Entonces esta primera parte, esto fue seguramente la primera parte, y arriba la segunda parte. Entonces por eso se ven estas uniones aquí. Aquí, como veíamos ahora en los pisos cerámicos al interior de la clínica, también encontramos unas líneas entre estos elementos que, como lo mencionábamos ahora con las cerámicas, se llaman juntas. Esto es un piso en concreto. ¿Por qué aparecen estas juntas? En este caso estas juntas o estas separaciones entre esos elementos se hacen porque se debe vaciar este concreto por partes, porque si lo vaciáramos completo, todo el piso completo, habrían fisuras con los movimientos que tiene una edificación normal, a su vez por los movimientos normales de la tierra también. Por eso se deben hacer por partes, para darle más flexibilidad al piso y que esos movimientos no tiendan a grietar o a dañar. Y finalmente vamos a hacer un recorrido corto al interior de la Universidad Nacional para mirar algunos elementos también. Bueno, aquí junto a esta circulación externa vemos como unos canales. Esos canales se llaman canaletas o cunetas y son las que encargadas de recibir el agua y direccionarla hacia los desagües. Aquí vemos una escalera un poco diferente a la que veíamos ahora. En este caso esta escalera la llamamos escalera sin contrahuella. Sin embargo, pues también medimos la altura y lo definimos como una contrahuella. Pero se nombra escalera sin contrahuella porque no tiene la superficie vertical completa. Aquí en los ladrillos vemos lo que mencionábamos ahora con las cerámicas del piso, lo que conocemos como juntas, que son esas líneas que hay entre los elementos, en este caso los ladrillos. Esta pega entre los ladrillos se llama junta, igual que como lo mencionamos ahora con las cerámicas. Aquí podemos encontrar también otro tipo de ventanas, en este caso esta ventana que se abre con un eje horizontal y se abre proyectándola hacia afuera, se denomina ventana proyectante. Estos elementos horizontales que se suelen utilizar en las ventanas, en algunas ventanas se llaman persianas, o en fachadas se llaman persianas y sirven para proteger el espacio interior del sol y a su vez mantener una ventilación, o sea que pueda fluir aire y pueda haber ventilación al interior de los espacios. Pueden estar o ser horizontales o verticales y pueden ser fijos o móviles. Esas persianas pueden moverse o mantenerse fijas. En la parte exterior vamos a ver entonces algunos elementos también. Las escaleras. Las escaleras están conformadas por peldaños. Los peldaños a su vez están conformados por dos elementos. Las huellas, que es la superficie donde apoyamos el pie o la superficie horizontal del escalón o del peldaño, y las contrahuellas, que son la superficie vertical. Una contrahuella cómoda debe medir máximo de altura, o sea el elemento vertical, la superficie vertical, de altura máximo 20 centímetros para que sea cómoda. Y
Una huella cómoda, es decir, la superficie horizontal, debe tener mínimo 28 centímetros para que sea cómoda. Esta línea que vemos amarilla acá, el espacio exterior, espacio público, se llama loseta táctil. Una loseta táctil es una loseta que tiene líneas para las personas con alguna situación de discapacidad visual. Entonces ellas van caminando, esto les sirve de guía de la dirección de dónde va, hacia dónde van caminando, y unas losetas antes de hacer cambio de dirección, estas deben cambiar de dirección también para avisar o alertar a la persona de que va a haber un cambio de dirección en el recorrido. Estos elementos donde tenemos plantas sembradas, jardín, los denominamos jardineras. Los elementos que están donde están sembrados los árboles los denominamos alcorques cuando están así a nivel de piso, y estos alcorques alrededor, esto es con el objetivo de proteger tanto el árbol como a las personas en su circulación. Alrededor de estos alcorques deben haber unos muros que se llaman guardarraíces, una especie de muros de contención que evita que las raíces al crecer se vengan hacia este lado y levanten la superficie. Por eso cuando vemos en algunos espacios que hay losetas, adoquines, piso levantado, reventado por raíces, es porque no está adecuadamente elaborado el alcorque con esos muros de contención alrededor para proteger de las raíces. Aquí vemos nuevamente en la parte de arriba de los muros lo que hablábamos ahorita de los lagrimales y esa protección de los muros contra la lluvia para que el agua cuando caiga no chorree directamente por el muro, sino que caiga hacia afuera. Vemos aquí en muchos edificios en la parte superior hay como una especie de antenas, podríamos llamarlos, son unas varillas metálicas que son los pararrayos. Estos pararrayos hacen parte del sistema de apantallamiento del edificio, que es un sistema para proteger de descargas eléctricas. Entonces, estos elementos, los pararrayos, reciben las descargas, en el caso de un rayo las reciben, las llevan por medio de una varilla de cobre a la tierra y transfieren estas cargas eléctricas al terreno para evitar que sean transferidas a la edificación. Bueno, esto es todo por este video, espero que lo disfruten y haya quedado claro en general las partes que conforman una edificación. Muchas gracias.